Hola, buenas noches. Buenas noches a todos, tal y como les prometí. Pues aquí estoy nuevamente para hablar del caso Gil. Al descubierto parte de la trama contra este ministro. ¿Por qué lo acusan? ¿Por qué sucede esto en este momento? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cuáles son las verdaderas acusaciones contra Gil? ¿Cómo se enteró su familia? Bueno, parte de esto lo estuve compartiendo hoy en un reportaje que hice para Radio y Televisión Martí. Se los comparto por si no lo han visto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las redes sociales de Radio y Televisión Martí. La destitución del ministro Alejandro Gil, ministro de Economía del régimen cubano y recientemente imputado por corrupto, según la prensa cubana, tomó por sorpresa a su propia familia. En Radio y Televisión Martí pudimos conversar con fuentes muy cercanas a la investigación que nos aseguraron que la familia del exministro se enteró de su arresto en Televisión Nacional. Desde el mismo inicio de estas actuaciones, el implicado ha reconocido graves imputaciones y, en consecuencia, renunció a su condición de miembro del Comité Central del partido y de diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Desde el fin de semana habían rumores en La Habana sobre un presunto arresto del exministro. Personas muy cercanas a la investigación que decidieron hablar bajo condición de anonimato nos aseguraron que su casa había sido allanada y se lo habían llevado supuestamente para conversar. Nadie sabe si a Villa Marista o a una casa de seguridad de los órganos de inteligencia del régimen cubano. El exministro era reconocido por la población por pedir más sacrificios y confianza en la revolución, mientras los dirigentes ostentaban un mayor nivel de vida. Vamos a nuestro pueblo que hay afectación, hay impacto, sabemos que es dura la vida, que es complicado encontrar los alimentos del día a día, que es complicado a veces un apagón de 8 horas, de 10 horas, que es complicado el tema del transporte, lo sabemos, pero confianza que la única salida es la revolución, es el socialismo y para eso trabajamos todos. Fue el ministro Gil quien recibió el tipo de cambio a 25 pesos por $1 y lo dejó en más de 300. Fue el ministro Gil el encargado de llevar adelante lo que se conoce como el ordenamiento monetario, algo que disparó los precios en Cuba y destruyó, pulverizó el poder adquisitivo del pueblo cubano. Que tu familia, la de Palmero, la mía, estén sacando cuentas ahora, que a lo mejor antes no sacábamos, de cuánto se va a ingresar, cuántos son los gastos de esto, cuántos son, de qué manera si ahorramos un poquitico por aquí, podemos gastar un poquitico más por allá. ¿Es una ganancia o es un retroceso? Muy cercano a Miguel Díaz-Canel, pasó más de 5 años en la alta cúpula cubana. El mismo presidente Miguel Díaz-Canel lo felicitó por su cumpleaños una vez ya defenestrado, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Sabía Miguel Díaz-Canel la investigación que estaban realizando contra el ministro Gil? ¿Hace parte Díaz-Canel de este círculo de decisores? Y también nos lleva a una nueva pregunta. ¿Se hará un juicio público al ministro Gil como pasó con otros áreas de la economía y de los negocios de Cuba? Recordemos, por ejemplo, el caso Abrantes, ¿o quedará sencillamente como un ministro en plan pijama al estilo Carlos Laje? Miembros de su familia y gente cercana a la investigación quieren saber qué pasará, cuáles serán los próximos pasos con. Bueno, esto es parte de ese reportaje que les preparé ahí para Radio y Televisión Martí. Por supuesto que estoy súper pendiente, pero hay nuevos elementos. Hay nuevos elementos con respecto a el tema de Gil. Bueno, primero quiero presentarles la casita donde vivía, vamos a ver si le puedo quitar a esto el audio, donde vivía Gil. Estas imágenes me las envía Luis Domínguez de Cuba al Descubierto. Es la casa donde supuestamente estaría viviendo Gil. Según él, según Luis Domínguez, pues estos tanques de agua son tanques de agua que le habrían puesto recientemente cuando mucha gente ni siquiera tenía agua allí. Pero bueno, más allá de estos detalles, hay algo que también ha salido a relucir y desde ayer está sonando en las redes, y es el arresto del dueño de una MIPYME en Ciego de Ávila, una MIPYME por la cual estarían también vinculados, es decir, estaría vinculada esta MIPYME a Gil, y Gil estaría vinculado a una trama de corrupción alrededor de esta MIPYME. Vamos a ver esta MIPYME y yo quiero que ustedes me digan aquí en los comentarios, porque los voy a leer,
Sí, exacto, Orlando. Ahora te voy a dar estos elementos. Yo quiero que ustedes me digan si cualquier persona en Cuba puede crear una fábrica, una MIPYME como esta. Vean ustedes. Proyecto de Desarrollo Local Agroindustrial Medialuna, constituido como mediana empresa privada desde el 18 de octubre de 2021, adquiere su nombre por ser el lugar de nacimiento de Celia Sánchez, impulsora incansable de grandes proyectos de la revolución. Es una pequeña industria ubicada a 3 kilómetros de la ciudad de Ciego de Ávila que ha ido expandiéndose, diversificando sus producciones y ha logrado insertarse en el mercado internacional a través de las exportaciones. Su objeto fundamental es el procesamiento de frutas y vegetales frescos. Sus principales productos son los néctares, jugos, mermeladas, pulpas y derivados del tomate. El punto cero antes de empezar a poner... Ahora te van a contar cómo construyen Medialuna, esta empresa. No se sembraba nada desde hacía más de 20 años y que ha resultado ser muy fértil. Pero en mayo de 2017, gran parte de la instalación estaba ya levantada, cuando un tornado local destruyó lo construido. Hay gente que todavía a estas alturas está esperando casas del huracán Sandy que pasó, pero mira qué rápido. Recomenzaron y ya para octubre de 2018 era otro el panorama. El proyecto cuenta con un núcleo del partido, un comité de base de la UJC y una sección sindical. Se han creado nuevos puestos de trabajo, la mayor parte cubiertos. Bueno, aquí nos están vendiendo la gran empresa socialista que se han montado y que, según varias fuentes, es la responsable, el jefe de todo esto, el dueño de todo esto, Fernando Javier Albán, el propietario de esta agroindustrial Medialuna, es quien ha estado en medio de toda esta cuestión y es decir, en una trama de corrupción muy grande y están investigando si Gil se ha beneficiado personalmente de su relación con el dueño de esta media luna, que prácticamente tenía comprada toda Ciego de Ávila, según lo que dicen varias fuentes. Una de las fuentes le dijo al Miami Herald que Albán había llamado previamente la atención de las autoridades que lo comenzaron a investigar, porque cómo fue que convirtió Media Luna en una empresa privada. Aquí va a ver, lo primero que hay que preguntarse es, ¿de dónde sale todo el dineral para montar una fábrica así? Lo segundo, en Cuba, una fábrica así, sin tener vínculos con el gobierno, eso es imposible. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y evidentemente parece ser que ahí estaba metido Gil. Entonces, esta cuestión con la empresa privada es lo que todo parece indicar que es lo que le van a sacar a Gil en cara. Por supuesto que el gobierno cubano sabía todo esto, pero el momento es poner a Gil ahora en exposición y tenerlo como un chivo expiatorio. Según el Miami Herald, la fuente le dijo que Gil, en el momento que era ministro de Economía, intervino para detener la investigación contra Media Luna y luego cuando Gil es despedido de ministro de Economía, Albán fue inmediatamente arrestado. Además, dijeron que había sido trasladado a La Habana para nuevos interrogatorios y bueno, Media Luna ha cerrado sus negocios. Esto ha sido confirmado por varias personas. El arresto de este hombre probablemente va a aumentar la controversia alrededor del sector privado porque evidentemente hay temores de un sector dentro del gobierno cubano que quiere eliminar el sector privado. Hay otros que dicen, bueno, sencillamente tienen una vinculación y muchos de estos ministros, no estoy diciendo que sea específicamente este el caso, pero hay muchos ministros por varias historias en las que he trabajado y las que conozco, que utilizan estas MIPYMES, estas empresas privadas, medianas y pequeñas, como tapaderas para sus grandes negocios y tienen contratos millonarios a través de esas MIPYMES. Entonces, probablemente este sea el punto por donde le van a entrar a Gil
Supuestamente Albán había entregado millones de dólares al gobierno local y ayudó a reparar un hotel, un hospital, una escuela. Y bueno, imagínense ustedes, ya vieron, tenían un núcleo del partido en una empresa privada, núcleo de la juventud en una empresa privada, carteles de Fidel Castro, todas las alegorías, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, todo parece indicar que esto puede ser parte de las alegaciones contra Gil. La familia de Gil, según una fuente muy cercana a la investigación que ha conversado con este servidor, la familia de Gil se enteró del arresto a través de la televisión. Ellos lo que sabían era que primero lo habían hecho registro en la casa, segundo que se lo habían llevado para conversar. Esa fue la frase inicial. Se lo llevaron para conversar. La realidad es que en televisión nacional, esa gente, como la esposa de Gil, por ejemplo, que decía, presidente, estamos para lo que usted quiera, presidente, estamos para servirlo, le decían a Díaz Canel, se enteraron por televisión de que el hombre está acusado de corrupción y está siendo procesado. Evidentemente, no podemos confirmar de manera independiente nada de lo que se dijo en el noticiero de televisión, como que Gil eh, en, por propia voluntad renunció a su cargo de diputado, a su fuero, porque esto le da fueros. Entonces, renunció, bueno, no sabemos si renunció o lo hicieron renunciar, evidentemente, y todo parece indicar que lo hicieron renunciar. ¿A dónde va el caso de Gil? Va a ser muy interesante. Hay otros medios, Cubaneto y sacó, por ejemplo, una cierta vinculación o una vinculación que todavía no ha podido ser comprobada de manera independiente con una supuesta mula que traía miles de dólares hacia los Estados Unidos. Eso está en investigación, es una de las hipótesis que hay. Bastante, pero bastante información con el tema de Gil. Vamos a seguir investigando, vamos a seguir sacando cosas, vamos a seguir pendientes. Así que les agradezco la oportunidad y les agradezco también la confianza a las personas que se me han acercado a través de las redes sociales para darme información de todo esto que está pasando de Media Luna, también de lo que está pasando con la familia Gil, gracias a las personas cercanas y a estas fuentes que tienen vínculos con la investigación y que nos han estado dando información. Es muy interesante y ayer lo decía, veo que el sector más duro del castrismo está pidiendo que a Gil un poco lo ejecuten en el sentido figurado de la palabra públicamente y que se haga leña del árbol caído. Hay que recordar que el tutor de la tesis de Gil es Miguel Díaz-Canel, el actual gobernante. Hay que recordar que Miguel Díaz-Canel fue quien lo felicitó después de ser defenestrado. Entonces hay dos elementos aquí importantes. Uno es, Díaz-Canel no sabía nada de esto y quienes de verdad mandan en Cuba se lo tenían oculto. Segundo elemento importante, hasta qué punto toda esta gente que se dice camaradas y amigos y que comparten, óyeme, todo lo que hizo Gil contra el pueblo cubano es increíble y puso la cara para defender todas estas reformas impopulares y Díaz-Canel lo echó a los leones. Él fue quien firmó que lo mandaran a apresar. Entonces, es muy importante que los demás dirigentes cubanos vean esto, porque cualquiera de ustedes puede ser mañana Gil. Es importante que los militares cubanos vean esto también. Ahí lo dejo. En Cuba lo que hay es un juego de tronos. Así es. En Cuba lo que hay es un juego de tronos. Este caso puede abrir una caja de Pandora. Estoy completamente convencido que sí. Y es importante que sepan que ninguno de los privilegios, ninguno de los que se creen intocables, lo son. Ninguno. Y el caso de Gil lo muestra perfectamente. Lo muestra. Un hombre que se creía intocable, que regalaba viajes, esto me consta por varias conversaciones que he tenido. Gil regalaba viajes a personas cercanas a él, viajes a Europa de vacaciones. Así que ojo con eso. Se creía intocable y mírenlo donde está hoy, preso, porque está preso. Los voy a tener informados, nos mantenemos en contacto. Para mí lo de Gil es desviar la atención de otra cosa. En esa empresa deben estar todas las cosas claras, ellos no son tan estúpidos.
Daisy, ¿y cómo entiendes que el hombre está preso? ¿Y cómo entiendes que el hombre está preso después que a Gil lo destituyen? Pero, y con este tema de que lo de Gil es para desviar la atención. Caballero, mañana se muere Raúl y van a seguir con lo mismo de que es para desviar la atención. Evidentemente son cosas que pasan y claro que le quieren echar a Gil la culpa de todo lo que ha salido mal. Ahora, uno tiene que analizar mucho más allá de eso y también exponer lo que está detrás de todo esto, que es un nivel de corrupción inmenso de un país que está corrompido completamente, un régimen que está completamente corrompido. Gracias a todos, gracias por la sintonía y nos mantenemos en contacto. Mañana les tengo más información. Mañana seguimos con más de este tema de Gil. Un abrazo. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte.